La palabra de Dios aquí en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 11 y el verso 2, ¿lo tienen, hermano? Dice así la palabra de Dios, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Voy a leer desde el verso 1 del capítulo 11. Aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Padre celestial, te damos las gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por este culto, gracias por tu palabra que hemos leído, Señor. Te pido que tú ministres, que tú, Señor, hables, Dios mío, edificando a tu pueblo, trayendo bendición, Señor. Dios mío, que salve las almas en este día. Hagas conforme tus planes, tus propósitos, tu voluntad, Señor, y que tu palabra, Dios mío, corra. Y te pido que uses mi vida como un instrumento en tus manos, Señor, para bendición y para edificación, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y a nombre de Cristo damos. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Quiero también que reciban saludos de mi amada esposa para todos ustedes, hermano. Gloria a Dios, para toda la iglesia de aquí, para los pastores que están acá también. Gloria a Dios. Y en esta oportunidad, gloria al Señor, en la Biblia tenemos un acontecimiento en la historia del pueblo de Israel que trastornó a Israel. Fíjese que la actitud del líder, la actitud de un gobernante llamado el rey David, trastornó y afectó a todo su pueblo. Eso es algo que Dios nos pone en la Biblia, y la Biblia para nosotros es un espejo. Yo no sé si para usted la Biblia es un espejo, pero yo creo que el espejo, el mejor espejo para nuestra alma es la Biblia, es la palabra de Dios. Todos nosotros, desde que nos levantamos, cuando vamos a salir de nuestras casas, siempre nos miramos en un espejo. Es parte de nuestra vida, porque queremos ver si estamos con los pelos parados, si estamos despeinados, desgreñados, como decimos acá. Así no saldríamos a la calle, porque uno tiene autoestima y uno dice, bueno, no quiero que la gente piense que ando como un loco. No, si tengo algo en la cara manchado, o tengo algo que puedo lavarme la cara, puedo peinarme, también, gloria a Dios, uno siempre se mira en el espejo. Es algo normal, es natural, gloria a Dios, porque nosotros queremos salir de nuestras casas, sea al templo, sea a realizar nuestras tareas diarias. Queremos salir lo mejor presentables posible. Eso es algo muy humano, hermano. Eso es algo natural, gloria a Dios. Pero así como nosotros tenemos un espejo natural en el que nosotros nos vemos todos los días, así también Dios ha preparado para nosotros un espejo espiritual. O sea, ¿cómo usted puede ver su alma? ¿Cómo puede examinar su alma? ¿Cómo puede analizar su alma? ¿Cómo puede medir el alcance de su alma, de sus sentimientos, de sus pasiones, de sus decisiones, de sus emociones y todo lo que tiene que ver con la parte espiritual de nosotros, que es muy importante? ¿Cómo lo podemos medir? Hay personas que solamente se ven en el espejo físico, pero no les interesa mirarse en el espejo del alma. Y así nosotros hemos vivido muchos años. Por eso el diablo nos arrastró a prácticas de pecado,
nos arrastró a hacer cosas terribles, ilógicas, absurdas, demoníacas. El diablo nos arrastró a los ídolos mudos, como dice la palabra de Dios. El diablo nos arrastró a la hechicería. El diablo nos arrastró al robo, nos arrastró a la mentira, a la hipocresía, a la maldad, a tantas cosas terribles. El diablo nos arrastró porque nosotros no queríamos tener un espejo espiritual. Nosotros no nos interesaba tener un espejo de nuestra alma, porque uno decía, bueno, yo me veo muy bien en el espejo físico porque tengo una buena corbata, tengo una buena ropa, me puedo peinar bien y hasta puedo tener un buen perfume. Pero si yo me veo en un espejo y veo cómo está mi alma, entonces voy a ver que ese espejo me va a decir que me veo horrible, que me veo como un ser perverso, malo, engañador, mentiroso, sinvergüenza. Por eso hay mucha gente que va a lugares en donde le van a tratar bien y le van a hablar bien. Ahora, si usted viene a la iglesia, si usted viene a nuestros cultos, nosotros no queremos insultarlo. Nosotros no queremos que usted se sienta mal. Nosotros queremos que usted se sienta bien. Porque yo soy pastor y cuando vienen las vidas a mi iglesia, yo quiero que la pasen bien, que se sientan contentos, que vuelvan, que digan, en este lugar me siento bien, me siento contento, gloria a Dios, y quiero volver a este lugar. Pero la palabra es un espejo, hermano. La palabra, la Biblia y todo el contenido de la Biblia es el mejor espejo. Es el espejo más nítido que puede haber. Y ese espejo nos va a decir a nosotros cómo estamos, qué somos. Por eso cuando uno predica la palabra, a veces trata diferentes temas. Anoche el pastor Soto nos hablaba del tema del hogar. Y entonces cuando el pastor Soto nos hablaba del tema del hogar, nosotros nos veíamos en un espejo y decíamos, ¿cómo está mi hogar? Porque se está hablando del hogar. Y entonces dice, a la luz de la palabra, a la luz de ese mensaje, ¿cómo está mi hogar? ¿Cómo estoy yo en relación con mi esposa? ¿Cómo estoy yo en relación con mis hijos? Gloria a Dios, hay armonía en la familia, hay amor, gloria a Dios. A ti te aprecian como padre de familia, te aprecian como mamá, eres una mujer esforzada, responsable, eres una mujer que amas a tu esposo, gloria a Dios, o eres un esposo que amas a tu esposa. Toda la palabra es el mejor espejo, hermano. Y yo doy gracias a Dios por ese espejo. Alabado sea el Señor. Porque la Biblia, a través del Génesis hasta el Apocalipsis, habla de todo tipo de temas. Y no hay ningún tema que quede en el aire. Gloria a Dios. Por eso le digo que cuando uno lee la Biblia, entonces la Biblia te está diciendo cómo estamos delante de Dios, o sea, cómo te ve Dios. El espejo es no cómo te ven los hombres, porque los hombres tienden a adular. Al hombre por naturaleza le gusta hablar bien de la persona. Y quiero hacer un pequeño paréntesis. Yo estuve en un partido político, el pastor Espejo también, gloria a Dios. Y en el partido político donde yo estuve varios años, hermano, desde mi prácticamente saliendo de la adolescencia hasta el año 84, 85, yo milité en un partido político. Entonces yo conocí cómo era la política. Y yo me acuerdo que a mí me maravillaba ver cómo la gente, cómo entre los líderes hablaban muy bien, lo exaltaban a sus compañeros, exaltaban a los otros y lo ponían en un pedestal tan grande, pero al día siguiente le metían una puñalada. Eso era una cosa de todos los días. Alabado sea el Señor. Y yo decía, pero no puede ser, decía. Pero si ayer lo exaltó hasta lo máximo, ayer habló tan bien de él, y hoy día lo está asesinando prácticamente.
Bendito sea el Señor. Y yo vi muchas cosas, como la gente prometía. Ellos enseñan a prometer, no importa si no van a cumplir. O sea, el asunto es prometer, porque el asunto es ganar votos. El asunto es ganar las elecciones. O sea, hay que ganar las elecciones sea como sea, a todo costo. No importa si usas la mentira, el engaño, si estás aprovechándote de la gente, no importa. El asunto es el fin justifica los medios. Alabado sea Dios. Y es porque en ese mundo sórdido en el que yo viví, del cual Dios me sacó, gloria a Dios, porque cuando yo me convierto al Señor, empiezo a ver otra cosa en la palabra, en los mensajes, en donde se hablaba de la sinceridad, en donde se hablaba de contra la hipocresía. Me acuerdo que siempre el pastor Rodolfo decía de aquellas personas que son diablos con Biblia, de aquellas personas que hacen lo malo, que mienten, que engañan, que son hipócritas, sinvergüenzas, mentirosos, estafadores, y andan con su Biblia y dicen gloria a Dios. Y el pastor siempre decía: sácate la máscara. Gloria a Dios. Y entonces la palabra de Dios me quitó la máscara, hermano. Gloria a Dios. Y la palabra de Dios empezó a formarme, porque cuando uno crece en un medio en donde lo natural es mentir, engañar, ser hipócrita, ser traicionero, entonces uno normaliza lo malo, y eso es muy terrible. Cuando usted entiende que la mentira es normal, que usted puede vivir en medio de la mentira, que usted puede engañar a todas las personas y que eso está bien porque todo el mundo lo hace, eso se llama ser pervertido. Eso es malo. Bendito sea el Señor. Y cuando yo empecé a escuchar la palabra, Dios empezó a tratar con esas áreas de mi vida, porque el diablo me engañó. Me engañó porque el diablo me decía: pero tú no eres asaltante, tú no eres borracho, tú no eres drogadicto, tú no eres una persona corrupta, tú no eres una persona criminal ni asesino. Yo decía: los asesinos, los criminales, los ladrones son lo peor. Pero ella era mentiroso, hermano, era hipócrita. Y entonces Dios me empezó a mostrarme quién era yo a través de su palabra. Por eso le doy gracias a Dios por la palabra, porque a través de la palabra Dios me iba mostrando mi cara, mi rostro espiritual. Y entonces decía: sí, verdaderamente que estoy perdido, no me voy a ir al cielo, estoy corrompido, no seré un adúltero, no seré un borracho, no soy un drogadicto, no soy un criminal, pero estoy perdido, porque Dios aborrece la mentira, porque Dios aborrece la hipocresía, porque Dios aborrece el engaño, hermano, la falsedad. Dios aborrece todo eso. Alabado sea el Señor. Y la palabra de Dios fue tratando con mi vida. Y entonces cuando uno se ve en ese espejo del alma, que es la palabra de Dios, entonces uno va limpiándose. ¿Qué es lo que nos limpia? La palabra es lo que nos limpia. La palabra de Dios, la bendita palabra de Dios, hermano, nos va quitando las manchas, nos va quitando la suciedad, nos va quitando la inmundicia, nos va corrigiendo y enseñando a hablar lo recto, a hablar lo correcto, a andar en justicia, a andar en rectitud. Y entonces nos va enseñando que lo otro que nosotros vivíamos era un mundo malo, perverso, sórdido, corrupto, inmundo, y que uno no debe volver a ese mundo. Alabado sea el Señor. Por eso, cuando yo leo en la palabra de Dios, aquí, en la vida
de ese rey, de ese líder, como dije, el rey David, quiero decirle quién era David. Nosotros como creyentes sabemos quién era David, pero David era un hombre que la Biblia dice que su corazón era conforme al corazón de Dios. Eso habla muy bien de David. David fue un héroe en Israel. David fue un hombre que amó a Dios con todo su corazón. Desde adolescente, él pastoreaba sus ovejas, pero David tenía un amor profundo por Dios. Amaba a Dios con todo su corazón, más que todos sus hermanos y más que muchos en el pueblo de Israel. David conectó con Dios. Otra virtud en David es que David sabía quebrantarse ante la presencia de Dios. O sea, David sabía llegar al corazón de Dios. David era un compositor de salmos, de cánticos para Dios. David era un músico. Él se deleitaba adorando a Dios. Era su gozo, su alegría. No había algo más lindo para el rey David que ser un adorador, que adorar a Dios, que exaltar a Dios. Y el Señor se deleitaba con David. Fíjese esa comunicación. David se sentía feliz con Dios y Dios se sentía feliz con David. Y entonces había una comunicación entre el corazón de Dios y el corazón de David. Y eso es lo que todos queremos que suceda con nosotros. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. David fue un hombre que fue perseguido por Saúl. Pasó 7 años de una cruenta persecución. Y luego David hizo muchas reformas en el pueblo, porque con Saúl, que hubo un descuido espiritual terrible, pues David motivó al pueblo a buscar a Dios, llevó al pueblo a adorar a Dios, llevó al pueblo a que la palabra de Dios sea leída, el pueblo la entendiera. Hermano, Israel floreció, Israel creció, se extendió. Dios le dio la victoria a David por encima de todos sus enemigos. Y dice la Biblia que llegó un momento en que toda nación que atentaba contra el pueblo de Israel era culpable. Si usted no entiende eso, eso es importante, porque cuando algo sucede contra usted, o algo le sucede a un cristiano, o le sucedía al pueblo de Israel, Dios es un Dios justo, hermano. Nosotros no podemos iniciar una pelea, una batalla contra alguien y decir: ven, Señor, ayúdame. No, primero Dios va a ver si tú estás del lado de Dios y si es justo tu reclamo. O sea, cuando Dios dice que cuando alguien se metía contra Israel, era declarado culpable, porque el pueblo de Israel adoraba a Dios, porque el pueblo de Israel agradaba a Dios. Y cuando un pueblo agrada a Dios, hace lo recto. Cuando un pueblo agrada a Dios, significa que Dios lo justifica, que Dios está con él. Pero basta que el pueblo se aleja de Dios, basta que el pueblo siga la idolatría, se involucre en prácticas de pecado que otras naciones hacían, entonces Dios decía: este pueblo es culpable, este pueblo anda mal. Y si viene un enemigo, entonces no es culpable el enemigo, eso viene de parte de Dios. Dios permitió, es más, Dios engrandeció a naciones como por ejemplo a los asirios, como por ejemplo a Babilonia. Dios lo engrandeció. ¿Para qué? Para que sean un látigo contra Israel, para que sean gloria a Dios, un castigo para Israel, porque Israel ya no estaba andando bien. Entonces, haciendo este preámbulo sobre lo que era David, tenemos que entender que en esta oportunidad, cuando nosotros leemos el capítulo 11, miren lo que dice: que aconteció al año siguiente en que salen los reyes a la guerra,
que David envió a Joab, que era el jefe de todo su ejército, el general en jefe a la guerra, gloria a Dios, y con él a sus siervos y a todo Israel. Quiero que vean el contexto, hermano, porque vamos a ver un pueblo vencedor, vamos a ver un pueblo a quien Dios le da la victoria, pero su líder cae. El hecho de que el pueblo esté en victoria, no se confíe. El pueblo puede estar en victoria, Dios puede estar dando la batalla contra tus enemigos, Dios puede estar obrando en avivamiento, Dios puede estar haciendo cosas preciosas, pero eso no quiere decir que el líder, gloria a Dios, Dios le va a pasar por alto el pecado al líder. No. Si Dios está dando la victoria, el líder tiene que estar a la altura de las demandas de Dios. ¿Cuánto más? Si Dios nos está abriendo puertas, entonces nosotros como líderes tenemos que humillarnos delante de Dios. Tenemos que pagar el precio. Tenemos que buscar a Dios. Porque muchos líderes, muchos dicen, pues Dios me está engrandeciendo, Dios me está abriendo puertas, Dios me está bendiciendo, entonces yo me puedo dar ciertos lujos, yo me puedo dar ciertas licencias. Y ahí viene la caída. Ahí viene la caída. Alabado sea Dios. Porque se ha visto pastores que se han venido abajo, se han derrumbado. Tremendos pastores, tremendos ministerios. Y cuando vemos su iglesia estaba en apogeo, cuando vemos su iglesia estaba, hermano, pujante, había una gran congregación, la gente adorando a Dios, pero el líder ya estaba caído, el líder estaba en picada. Eso es lo que pasó con Israel. Dios le estaba dando la victoria a su pueblo, y por eso muchos dicen, pero si ese predicador famoso estaba predicando y las almas se salvaban, y como que Dios lo respaldaba, pero Dios no lo respaldaba a él, Dios respalda su palabra, Dios respalda la obra, hermano. Alabado sea Dios. Y qué tremendo, ¿no? Fíjese, dos rumbos. Joab y su ejército se fueron a la guerra, pero David se quedó en Jerusalén. David se quedó en Jerusalén. Algunos podrían decir, el rey David estaba cansado. No estaba cansado. La Biblia dice, en el tiempo que los reyes salen a la guerra, era un tiempo primaveral. La guerra se daba no en tiempo de nieve, no en tiempos difíciles. Las guerras se daban en tiempos en que los ejércitos podían combatir sin ningún problema. Y también, gloria a Dios, dice que él se quedó en Jerusalén. Él no estaba donde tenía que estar. Eso es una enseñanza para nosotros. Hermano, el pastor tiene que estar donde tiene que estar. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Donde esté el pueblo, en los aires libres, en la vigilia, en los ayunos, en los cultos. Alabado sea el Señor. Porque cuando el pastor se desconecta de la iglesia, entonces usted entra en un terreno peligrosísimo. Usted está seguro en medio del pueblo, buscando a Dios con el pueblo, en medio de las actividades en donde el pueblo, como usted y como yo, estamos buscando a Dios, estamos en una marcha, estamos en una campaña. Ahí es donde usted está más seguro que en cualquier lugar del mundo. Pero si usted se queda en Jerusalén, corre riesgo. Y ahora voy a lo otro, ¿no? Porque hemos hablado de un rey David triunfante. Hemos hablado de un rey que su corazón era conforme al corazón de Dios, el gran adorador. No sé si en su Biblia, pero en mi Biblia, que es la versión Ray, el encabezado lo ponen las editoras, pero el encabezado acá dice los crímenes de David en el reino. Y uno dice, ¿cómo es posible que el hombre conforme al corazón de Dios haya cometido crímenes? Y es verdad,
Porque la Biblia lo dice, hermano. Porque David estaba en la tarde, al caer la tarde se levantó de su lecho, se paseaba sobre el terrado de su casa y vio una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Cuando una persona está en un terreno peligroso donde Dios no quiere que tú estés, gloria a Dios, entonces estás en peligro. Y nosotros tenemos que, hermano, tantos años de ministerio, tantos años de buscar a Dios, tú y toda tu familia, eso tienes que cuidarlo. Uno tiene que cuidar su ministerio, uno tiene que cuidar su vida espiritual. Cuida tu ministerio, cuida tu familia. Porque cuando un ministerio se afecta, afecta a su familia, afecta a la iglesia. He conocido varios pastores que le fallaron a Dios por un otro motivo, y el diablo los engaña y engañan a la iglesia y dicen: no, me sacaron porque me tenían envidia, me sacaron porque querían quedarse con el ingreso económico, me sacaron, y dicen muchas cosas. Y no es cierto, hermano. Bendito sea el Señor. Pero contaminan a la iglesia, contaminan a los hermanos, hieren el corazón de mucha gente, gloria a Dios, que va a la iglesia, que va a buscar a Dios. Entonces, una ruina espiritual, una caída, trae consecuencias catastróficas, terribles. Bendito sea el Señor. Y por eso a David este pecado de meterse con una mujer que no era su mujer, porque él no estaba en el lugar en donde él tenía que estar. Fíjese, usted puede decir: pero estaba en su casa, estaba en su palacio, pero en su palacio corría peligro porque él tenía que estar en la guerra, hermano. Alabado sea Dios. Él tenía que estar con el pueblo. Él tenía que estar. Él podía haber dicho, porque a veces puede pasar por nuestra cabeza: pero yo he ido tantas campañas. David había librado muchas batallas. Él había estado al frente en el lugar más difícil de la batalla, y él podía decir: he librado tantas guerras y son innumerables las guerras, pero ahora pues voy a darme un descanso. Pero mientras estemos, gloria a Dios, con la espada en la mano, tenemos que seguir peleando. Alabado sea el Señor. Tenemos que seguir en la batalla. Bendito sea el Señor. Hermano, gloria a Dios. El pastor Soto ayer hablaba de un pastor en Colombia que habló de las 3 F y se añadió el tema de la familia. Y cuando nosotros hablamos de la tentación, gloria a Dios, porque ¿qué fue lo que derrumbó a David? Fue una tentación. Ahora, cuando nosotros analizamos el poder de la tentación, nosotros entendemos que la tentación no viene de Dios. Dios no tienta a nadie, porque la tentación es una circunstancia que puede ser exterior o interior, que te va a llevar hacia el pecado, a fallarle a Dios, a desobedecer a Dios. Y Dios nunca nos va a llevar a nosotros a desobedecerle. Tenemos que entender que una cosa es una prueba y otra cosa es una tentación. Una prueba es algo que Dios sí te manda. Dios manda las pruebas porque Dios quiere sacar lo mejor de ti. Cuando Dios te mete en una prueba, Dios no quiere destruirte, Dios no quiere que fracases. Dios sabe que tú vas a vencer y Dios quiere sacar lo mejor de ti. Gloria a Dios. Porque cuando nosotros pasamos la prueba, nos sentimos contentos y felices y decimos: Señor, no te fallé. Señor, gloria a Dios, a pesar de la prueba, gloria a Dios, Señor, sigo fiel, te sigo amando, sigo firme, sigo en pie. Como la prueba que tuvo Job. Job tuvo una prueba y después de la prueba dijo: gloria a Dios, de oídas te había oído, mas ahora
mis ojos te ven. O sea, Job pasó otra etapa en su vida y las pruebas nos llevan a pasar a otra etapa en nuestra vida. Y una prueba puede ser que pierdas tu trabajo. Una prueba puede ser que un familiar se enferme. Una prueba, hay muchas formas en que Dios nos prueba a nosotros como pastores. A veces nos trasladan a lugares. Nosotros decimos, estamos en un lugar, estoy contento, no quiero que me muevan, aquí estoy feliz, aquí hago mi enramada, no decimos, gloria a Dios, eso nos pasa a todos. Pero de repente nos dicen, tienes que ir a tal lugar. Y entonces una persona dice, ay, esta es mi prueba. Porque uno dice, no, ¿cómo será el otro lugar? Pero yo quiero decirte, amado hermano, que si Dios te mete en la prueba, Dios te va a dar la victoria. Dios sabe que tú vas a salir triunfando. Ahora, otra cosa es una tentación. La tentación bien puede venir del diablo para hacerte caer. El objetivo de una tentación es que tú le falles a Dios. Y el diablo usa conductos. El diablo usa los deseos de la carne, que podemos decir faldas, ¿no? Gloria a Dios. El diablo usa los deseos de los ojos, gloria a Dios, la fama y la vanagloria de la vida, gloria a la fortuna. Bendito sea el Señor. Son tres cosas que usa, hermano, el diablo, como dice 1 Juan 2:16, ¿no? Que eso no proviene de Dios, dice. No proviene del Padre, sino del mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Alabado sea el Señor. Y cuando Satanás tentó al Señor en el desierto, porque dice, fíjese que Jesús sí fue llevado por el Espíritu al desierto, gloria a Dios, porque el Señor, el Espíritu Santo lo llevó para que pelee la batalla, gloria a Dios. Y Jesús peleó la batalla como hombre y venció, hermano, gloria a Dios. Y el diablo usó los deseos de la carne. Nuestra carne tiene deseos, nuestra carne tiene apetitos, tiene apetitos poderosos. No crea que la potencia, nosotros comparamos fuerza y potencia con un misil, con un cazabombardero, con algo que tiene mucho poder, pero hay algo interno dentro de nosotros que es muy poderoso. Y son los deseos de la carne. Los deseos de la carne son un poder, son una ley. Pablo dice que hay una ley, dice, según el hombre interior, lo dice en Romanos 7, lo dice el apóstol Pablo, dice, yo me deleito en la ley de Dios. Me gozo cuando escucho la palabra, cuando leo la Biblia, cuando Dios trata conmigo, dice Pablo, según el hombre interior, me deleito en la palabra, en la ley de Dios, en un culto, en una campaña. Pero luego voy a mi casa, luego veo otra ley, hay otra fuerza, o sea, es fuerza contra fuerza, el poder de Dios y la fuerza de la carne, la fuerza de los deseos, los apetitos de la carne, que son terribles, hermano. Nadie puede decir que nadie está condicionado o que nadie sufre los apetitos. Todos nosotros sufrimos los apetitos de la carne. Todos queremos comer, todos queremos dormir. Hay apetitos, los apetitos sexuales son apetitos de la carne. Bendito sea el Señor. Y nosotros cuando, hermano, tenemos los apetitos de la carne, el diablo conoce. El diablo conoce más por viejo que por diablo. Y el diablo sabe qué es lo que más te gusta. Y el diablo sabe por dónde mandarnos el anzuelo. Alabado sea el Señor. Y el diablo entonces usa los deseos de la carne. Y con Jesús dijo, él tiene hambre. Entonces le voy a decir, tú como hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y lo que el diablo quería era que Jesús, gloria a Dios, no actúe como hombre, hermano, sino que actúe como Dios.
Y Jesús vino a pelear como hombre. El diablo quería sacar a Jesús del plan de Dios que Dios tenía trazado para que sea el redentor, para que sea igual que nosotros. Gloria a Dios, un hermano para nosotros. Bendito sea el Señor. Y también nosotros tenemos los apetitos de la carne. Mire, cuando dice la Biblia que el pueblo de Israel estaba en el desierto, dice que la gente extranjera, hermano, gloria a Dios, se mezcló con ellos, tuvo un vivo deseo. La palabra es un vivo deseo. Ellos dijeron: queremos carne. El Señor nos da el maná, pero estamos aburridos del maná, queremos carne. Y entonces se avivaron los deseos de la carne, y a ellos le vino a la mente, entonces le vino la carne, le vino, gloria a Dios, los puerros, le vino, y empezaron. Nosotros pensaríamos en la fresa, en la fruta, pensaríamos en tantas cosas que la carne necesita. Pero Dios les había dado maná, y ellos tenían que comer maná. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Hermano, los deseos de la carne son terribles, y nosotros podemos vencer a los deseos de la carne solo con el poder del Espíritu Santo de Dios. No hay otro poder, no hay otra fuerza. Por eso el mundo, cuando se enfrenta con los deseos de la carne, no pueden, hermano. Gloria a Dios. Como decía el pastor Soto, coloquialmente, es como poner a un perro a comer, a cuidar salchichas, ¿no? Gloria a Dios. El hombre no puede con los deseos de su carne. Es imposible. Solo Dios, hermano, puede. Alabado sea el Señor. Los deseos de los ojos. No existe los deseos de los ojos. Gloria a Dios. Y el diablo nos pone delante de nosotros muchas cosas. Y en esto quiero detenerme. Hay algunos que no están con nosotros porque le imprimieron en su ministerio su propio sello, su propia personalidad. Le imprimieron dentro de la obra su yo, ellos, ¿no? Ya no es la obra, ya no es el movimiento misionero mundial, sino ellos. Y empezaron, el diablo los engañó. Ellos pensaban que era, no, es solamente para ser famoso, es solamente, con eso vamos a ganar las almas. No, es, hermano, no es así. Hay que trabajar para engrandecer, no tu ministerio, sino la obra del Señor. Mire, en los últimos años Dios nos ha dado la bendición de tomar estadios, de tomar coliseos en casi todas las campañas. Pero antes nosotros trabajábamos, nos esforzábamos porque decíamos: va a predicar el pastor Rodolfo, va a venir un predicador internacional. Nosotros nos esforzábamos y hacíamos campaña y publicidad. Gloria a Dios, porque pensamos en la obra, hermano, nunca en nosotros. Ahora nosotros vamos y nos preparan la campaña, porque si tú lo hiciste con otro, lo van a hacer contigo. Alabado sea el Señor. Pero nunca para que uno piense que es por uno. La gente viene porque yo traigo a la gente. La gente viene porque es mi personalidad, es mi ministerio. Eso es mentira del diablo. Dios trae a las almas. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Hermano, cuando hablamos del tema del dinero, a veces uno piensa, no, el tema del dinero es un tema delicado también. Y yo he aprendido dentro de la obra algo que es importante, y lo resalto: que no se trata del dinero en sí. El dinero, porque Dios es el dueño del oro y la plata. Dios no ve la cantidad, pero Dios ve qué haces con el dinero, cómo utilizas el dinero, sea como miembro de la iglesia, sea como un asistente a la iglesia. ¿Qué haces con tu dinero? Alabado sea el Señor. Porque Dios es el dueño de todo, hermano. Dios te puede dar poco, Dios te puede dar mucho. Eso para Dios, gloria a Dios, es intrascendente. Tal vez para usted es importante, y por eso uno puede decir: y a hermano tal, Dios le ha dado tanto dinero. Eso no es importante, hermano. Lo importante es qué hacemos con el dinero. Y sabe que un día yo estaba predicando, gloria a Dios, y Dios me dio un mensaje
acerca de esto. Porque en la historia del pueblo de Israel hubo un rey en Judá llamado Amasías, que era el hijo de Joás. Y dice la palabra de Dios que vinieron los enemigos de Israel, de Judá, a pelear, a destruir a Judá, los enemigos del pueblo de Judá. Y entonces Amasías fue llevando 100 talentos, gloria a Dios, a contratar a los egipcios, hermano, gloria a Dios. Y ellos estaban peleando contra el pueblo de Israel. Y Dios mandó un profeta y le dijo: Dios dice que no pelees con tus hermanos, porque ya Amasías se había preparado y había dado, gloria a Dios, una cantidad de dinero tremenda para que ejércitos extranjeros vinieran a apoyarlo en él. Y Dios le dijo: Dios no se ha agradado de ti, porque tú no has puesto tu confianza en Dios. Si no estás poniendo tu confianza en un ejército extranjero, entonces el mensaje de Dios era: no aceptes la ayuda extranjera, depende de Dios. Pero Amasías le dice, gloria a Dios, entonces le dice: ¿qué haré con esos 100 talentos? ¿Quién me lo va a devolver? Y ¿sabe qué, hermano? ¿Sabe lo que le dice el varón de Dios, el profeta? No te preocupes, le dice, por los 100 talentos. Dios puede darte mucho más. Alabado sea Dios. Hermano, Dios puede darte poco como mucho. Y yo he aprendido en esta obra que lo que la obra necesite, Dios lo va a dar. Lo que pasa es que a veces esos pastores de la prosperidad que están perdidos, están corrompidos. Hay un predicador que decía: yo estoy orando por un avión propio para mi ministerio, porque no quiero viajar con los impíos, decía. Ese hombre está perdido, hermano. Alabado sea Dios. Otro decía: bueno, es que yo soy un ministro de Dios especial y entonces yo tengo que andar en carros de 100,000, 200,000 dólares, de 80 carros de lujo, que no es para un hombre de Dios, hermano. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Pero lo que yo sí he aprendido es que Dios, en su tiempo, Dios te dará lo que necesita. Seas tú, hermano de la iglesia, seas tú creyente, simple, sencillo, seas pastor, lo que la iglesia necesite en su tiempo, Dios te lo dará. Me acuerdo que el pastor Rodolfo siempre nos decía: cuando la obra, hermano, nosotros estamos iniciando, y cuando la obra empieza con mucha escasez, con mucha necesidad. Luego Dios bendice al pueblo, porque Dios bendice al pueblo y el pueblo apoya la obra. Eso así es esa ecuación. Gloria a Dios. Dios no trae ricos, Dios no trae multimillonarios, Dios no trae un ángel con lingotes de oro. Eso no es así no trabaja Dios. Dios bendice al pueblo, a ese pueblo sencillo que diezma, que ofrenda. Dios lo prospera, Dios lo bendice, y luego ese pueblo contribuye a la iglesia. Así es, hermano. Y el pastor siempre nos decía: si tú necesitas un patín, Dios te dará un patín o una patineta. Si tú necesitas una bicicleta, Dios te dará una bicicleta. Si tú necesitas una motocicleta, Dios te dará una motocicleta. El día que necesites un carro, Dios te dará un carro. El día que necesites un camión, Dios te dará un camión. Y así es, hermano. Alabado sea Dios. Dios ve la necesidad y Dios es el que suple y Dios es el que provee. Alabado sea Dios. Y quiero ir terminando. Gloria a Dios. Uno dice: ¿por qué cayó David? Porque David no solamente cometió un adulterio,
si cometió un crimen, un asesinato, una traición. Lo que David hizo no fue cosa sencilla. Póngase a ver, hermano, léase ese capítulo. Ahora no, léalo en su casa y vea que lo que hizo David fue sumamente perverso. Y eso a mí me llama a reflexión. Porque si David le falló a Dios, que fue un hombre conforme al corazón de Dios, entonces Dios te está diciendo: cuídate. El que está firme, mire que no caiga. Alabado sea el Señor. Porque David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y tú eres ahora un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios. Cuida tu vida, hermano. Pastores, cuidemos nuestro ministerio. Cuidemos nuestra familia. Cuidemos nuestra iglesia. Hay cosas que valen más que el oro y la plata. Tu ministerio, tu vida espiritual. Piensa en tu familia. Hermano, la familia es una bendición. La esposa que Dios te ha dado es un tesoro, es tu ángel, es tu bendición, es tu ayuda idónea. Gloria a Dios. Es el regalo del cielo que Dios te ha dado. Piensa en tus hijos. Bendito sea el Señor. Piensa que cuando llegas a tu hogar, en el lugar donde te reciben con amor, en donde te sientes a gusto, en donde uno se siente con calidez, con bendición, es en el hogar, hermano. Cuida tu hogar. Cuida tu iglesia. Pastores, amemos nuestra iglesia. Dediquémosle tiempo a nuestra iglesia. Dediquémosle tiempo a los hermanos en la iglesia. Dediquémosle tiempo a la vida nueva. Dediquémosle tiempo en la consejería. Dediquémosle tiempo, gloria a Dios, porque eso demuestra que tú amas a tu iglesia. Que el valor de una iglesia, gloria a Dios, no tiene precio, hermano, porque cada iglesia, gloria a Dios, es columna y baluarte de la verdad. Sea una iglesia pequeña o grande, es la iglesia del Señor. El Señor es el que te puso ahí. El Señor es el que levantó esa iglesia. Sea en el pueblo más alejado, sea en el pueblo más sencillo, en donde hay 10, 15, 20, 5, 100, 200. Esa es la iglesia del Señor. Y uno tiene que cuidar su iglesia. Alabado sea el Señor. Cuidemos nuestro testimonio, hermano. Póngase todo de pie. Quiero orar. En esta tarde quiero hacer una oración. Si tú estás aquí, todos los que están aquí que necesitan arreglar sus cuentas con Dios, todos los que han venido aquí y están en medio de pruebas, de lucha, de ataques, de tentaciones, dile: Señor, dame la fuerza. Uno se pregunta: ¿David pudo vencer? Sí, David pudo vencer. Pero lo primero que tuvo que hacer David es estar en el lugar donde tenía que estar. No te expongas, hermano. No vayas a lugares en donde corres peligro. No andes con personas con quienes corres peligro. Gloria a Dios. No pierdas tu comunión con Dios. Eso vale más que el oro, más que la plata. La comunión con Dios, la bendición de Dios, son cosas muy valiosas, que son eternas y que Dios nos ha dado. Y que Dios quiere que la cuidemos. Y que Dios nos llama a cuidarla. Gloria a Dios. No le fallemos a Dios. Porque Dios es fiel. Dios nunca nos va a fallar. Dios nunca te va a fallar. No le falles a Dios. Dios nos ama, hermano. Dios mandó a su Hijo Jesucristo a la cruz del Calvario. Dios dio lo más precioso para Él. Dios dio lo que para Él tenía más estima, su propio Hijo, para salvarnos. Porque esta salvación costó mucho. Gloria a Dios. No descuides tu salvación. Hay que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Gloria a Dios. Vamos a orar.
Y vamos a pedirle a Dios en esta tarde. Dile al Señor, ayúdame. Dile al Señor, Señor, vengo delante de ti. Te pido perdón, Señor, si fallaste, si hiciste algo que no tenías que hacer. Tú lo sabes. Dile al Señor, es tú y Dios. Dile, Señor, perdóname. Ayúdame. Sálvame, Señor. Saca de mí todo lo malo. Estos deseos terribles de la carne. Dame el poder para amortiguar los deseos de mi carne. Dame la ayuda divina. Ayúdame, Señor. Y voy a orar, Padre Celestial, Dios Todopoderoso. Te pido, Señor, que libertes. Te pido, Señor, que toques. Te pido, Señor, que rompas cadenas, que bendigas. Te pido, Señor, que fortalezcas cada vida, cada persona, cada hogar, cada ministerio, Señor. Bendice cada ministerio. Ayuda, Señor, a los esposos, a las esposas, a los hijos. Esos hijos que se han descarriado, que andan mal, trata con ellos, Señor. Ayúdalos, Padre, a encontrar el camino correcto. Ten misericordia. Liberta, Señor. Sana a los enfermos para la gloria de tu nombre. Gracias te damos.